Fabio pertenecía a la antigua gens Patricia Fabia. El más importante de los Fabios fue Quinto Fabio Máximo Ruliano. Este político y militar obtuvo 5 consulados, venció a los samnitas, apulios, etruscos y obtuvo el título de príncipe senador. Se menciona además que el árbol genealógico de los Fabianos está relacionado con ser descendientes de Hércules, afirmando también que al principio esta familia se llamaba Fodios por practicar la caza con hoyos. Según el iniciador del linaje, fue el primero en mostrar cómo se podían cazar los lobos y osos con hoyos, ya que sus representantes utilizaban pozos para atrapar animales salvajes. Según Plutarco, Fabio poseía un temperamento apacible y lentitud al hablar. Cuando era niño, tenía dificultades para aprender, practicaba deportes con otros niños con cautela y parecía sumiso en sus interacciones con los demás. Todo lo anterior fue percibido como signos de inferioridad, ya que lo conocían superficialmente. Sin embargo, estos rasgos procedían de la estabilidad, la grandeza de espíritu y un temperamento equilibrado. Así que cuando alcanzó la edad adulta y se despertó por la vida activa, sus virtudes se ejercieron. En consecuencia, su falta de energía manifestada durante sus primeros años se reveló como consecuencia de una falta de pasión, y su lentitud fue reconocida como un signo de prudencia y firmeza. Durante la juventud, Fabio logró ser augur, edil curul, cónsul, censor y dictador, dirigiendo ejércitos, participando en batallas y construyendo templos en honor a Roma. Logró alcanzar estos puestos y alcanzar un gran prestigio. Plutarco menciona además uno de los enemigos de Fabio, más conocido como Flaminio, pero después se hacen compadres junto con Marco Minucio Rufo. Así que cuando Cayo Flaminio fue cónsul, Aníbal, el general cartaginés, invadió Italia, lo que llevó a Flaminio a luchar contra los cartagineses. Junto al río Trebia, en medio de la batalla, hubo un gran terremoto. Los romanos fueron derrotados y puestos en fuga, y el propio Flaminio murió. Como resultado, Fabio fue nombrado dictador, y una de sus primeras tareas fue elevar la moral de los romanos, lo que logró apaciguar a los dioses. Recordemos que para Maquiavelo, la religión era muy útil para mandar los ejércitos, reunir al pueblo, mantener y alentar a los buenos y avergonzar a los malos, porque donde hay religión fácilmente se establece la disciplina, sobre todo militar, y donde solo hay ejércitos, es muy difícil fundar una religión. Y esto es porque, según Maquiavelo, los soldados están casi naturalmente inclinados al desorden. Una vez desatadas las pasiones en los campos de batalla, no basta la ley creada por el hombre, sino el temor a la autoridad de Dios o dioses. De esta manera Fabio y otros capitanes, con gran ceremonia, obligaban a sus soldados a jurar respeto a la disciplina militar. Los romanos se valían por todos los medios religiosos para inculcar sentimientos de cooperación y participación. De esta forma, el juramento hacia Dios o los dioses era más efectivo, ya que los hombres hacían grandes hazañas sin ellos saber que solamente fueron utilizados para fines políticos. Esto lo pueden encontrar en el primer libro de los discursos de Tito Livio de Maquiavelo, capítulo 13. Como mencioné anteriormente, Fabio tenía que elevar la moral de sus soldados y también establecer nuevas tácticas que por supuesto fueron innovadoras. Mantuvo a sus tropas en zonas montañosas, lo que dificultaba el acercamiento de la caballería enemiga. Cuando las tropas de Aníbal estaban en movimiento, acercó a sus hombres lo suficiente para ser detectados, pero los mantuvo alejados de unirse a la batalla. Esto desencadenó una guerra del desgaste, en la que el ejército de Aníbal se debilitó cada vez más, mientras que la de los romanos se mantenía en buena forma. Estas tácticas no eran populares entre sus tropas, quienes pensaban que era preferible ir a la batalla, deseo que anhelaba Marco Minucio Rufo, que en un momento se dejó tentar por Aníbal para batallar de manera directa. Lo hizo, sí,
pero fue derrotado en la denominada batalla de Geronium. Las tropas romanas se salvaron por la oportuna llegada de Fabio. Entonces Rufo generosamente reconoció su error, renunció al comando conjunto y se ubicó de nuevo bajo la autoridad del dictador Fabio. Pero debido a la falta de victorias importantes, el Senado relevó a Fabio del mando. Los sustitutos designados para reemplazar al dictador fueron Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, los cuales dirigieron al ejército romano a la batalla de Canas. Esta guerra jugó un papel importante en la configuración de la estructura y organización táctica del ejército romano. En Canas, la infantería romana tenía una formación idéntica a la de los griegos, y esto hizo que los romanos cayeran en la trampa de Aníbal, pues no tenían capacidad de maniobra, aunque tuvieran superioridad numérica. Por tanto, se hizo imposible contrarrestar las maniobras utilizadas por la caballería del cartaginés. La victoria de Aníbal se explica no solo por las tácticas empleadas durante la batalla, sino también por la habilidad psicológica de aprovechar los errores de sus oponentes. Aníbal provocaba a los cónsules, que ya en varias ocasiones habían caído en sus trampas. Aníbal gozaba de un detallado conocimiento de las instituciones romanas y de la ambición de los políticos republicanos, pero también la estrategia de Aníbal se caracterizaba por cuidar la retaguardia del ejército, asegurar la estabilidad de las comunicaciones, las bases de suministro, cuidado de organización, estudio del campo de batalla, teatro de operaciones y preparación integral. Aníbal consideraba que las fuerzas terrestres eran la base de su ejército, cuya principal fuerza de ataque era la caballería. Después de tantas indecisiones burocráticas y políticas, Fabio nuevamente regresa al puesto para restablecer el orden entre los ciudadanos. Luego Fabio y Claudio Marcelo fueron enviados con ejércitos para ocuparse de Aníbal. Fabio volvió a sus tácticas, pero Marcelo cayó en una emboscada y fue asesinado por Aníbal. Luego Fabio recupera la ciudad de Tarento sigilosamente. La victoria obtenida por Fabio significó la pérdida de la última base importante de Aníbal en el sur de Italia y la ruptura de las comunicaciones entre el ejército cartaginés y la metrópolis, así como la pérdida de esperanzas de acciones conjuntas con el aliado oriental, Macedonia. A partir de ese momento los griegos ya estaban del lado de Roma. Aníbal intentó vengarse atrayendo al ejército de Fabio a Metaponto. Envió una carta en nombre de la guarnición local mencionando supuestamente que iba a entregar la ciudad. El cónsul lo creyó al principio, pero luego la adivinación dio un resultado desfavorable. Así Quinto Fabio se volvió cauteloso, torturó a los que habían sido enviados y descubre la verdad. Fabio de esta manera organiza un ataque de distracción para alejar a las fuerzas de Aníbal y rodear Tarento. Desde ese momento, Aníbal se dio cuenta de la imposibilidad de dominar Italia, y así Fabio disfruta del triunfo en Roma. Después el hijo de Fabio lamentablemente fallece prematuramente, y se sabe que enfrentó el dolor con extrema moderación, como correspondía a un hombre razonable y un buen padre, y él mismo pronunció una oración fúnebre que luego la publicó Marco Tulio Cicerón en su tratado sobre la vejez. Al final de la vida de Fabio, Escipión el africano luchó contra los cartaginenses en el norte de África, en acciones a las que Fabio se opuso firmemente. Sin embargo, Fabio no vivió para ver a Escipión aplastar a Aníbal, ya que se enfermó y murió cuando los cartaginenses regresaban de Italia al norte de África. Escipión obtuvo grandes victorias en África y Aníbal abandonó Italia. Bueno, las comparaciones de Plutarco son muy breves y comienza señalando que Pericles dirigió a los atenienses cuando estos eran más prósperos, pero Fabio Máximo tuvo que hacerse cargo de Roma cuando ésta sufría sus mayores desgracias. Sobre todo tenía un enemigo formidable, llamado Aníbal. Pericles tenía 9 trofeos por sus victorias en tierra y mar, pero Fabio solo tenía una victoria regular, que podía reclamar como propia. Quizás el mayor logro militar de Fabio fue salvar a todo un ejército romano al mando de Minucio Rufo de las manos de Aníbal.
algo con lo que Pericles no tenía comparación. Sin embargo, en última instancia, el éxito de Roma contra Aníbal fue el de Escipión, quien demostró efectivamente que Fabio se había equivocado. Pericles era el estadista más importante y tenía más influencia y poder que Fabio, pero Pericles condujo a la guerra del Peloponeso al negarse a ceder ante Esparta, y Fabio se quedó corto por su incapacidad para contener a otros. Ambos resistieron la tentación de sacar provecho de sus éxitos, pero solo Pericles adornó su ciudad con grandes edificios, cuyas ruinas siguen siendo las características más conocidas de Atenas. Por otra parte, al momento de asumir el gobierno, Fabio tenía ante sus ojos el espantoso objeto de los ejércitos romanos destruidos, sus generales y cónsules asesinados. Sin embargo, con sus consejos maduros y sólidos, apoyó a la comunidad en decadencia y evitó que se hundiera por los fracasos y debilidades de los demás. Quizás sea más fácil gobernar una ciudad destrozada y domada por las calamidades y la adversidad, y obligada por el peligro y la necesidad a escuchar la sabiduría, que por freno al desenfreno y la temeridad, y gobernar a un pueblo mimado e inquieto con una larga prosperidad, como eran los atenienses cuando Pericles tenía las riendas del gobierno.